Muy buenos días. Quiero darle un cordial saludo a nuestra tutora Lucía Margarita Salgado González. Por supuesto a todos mis compañeros que hacen parte de esta importante materia, contratación pública y privada. Quiero hablar de la Ley 80 de 1993, contratación pública, en su artículo 23 que habla de unos principios fundamentales. Estos principios son la transparencia, la economía y la responsabilidad. Estos principios son fundamentales para llevar procesos transparentes y por supuesto en igualdad de condiciones para aquellas personas que decidan presentarse a las diferentes ofertas presentadas por el Estado. Por eso quiero hablar del SECOP 1 y del SECOP 2. El SECOP 1 es una herramienta totalmente de publicidad. El SECOP 2 es una herramienta totalmente transaccional que permite realizar procesos de contratación en línea. Este SECOP 2 permite la transparencia y permite una igualdad de condiciones. También quiero hablar sobre la clasificación de las empresas, que me parece muy importante. La clasificación de las empresas se define por la actividad que cumplen. Hay unas que son comerciales, industriales y de servicios. Se clasifican por el tamaño, por grandes, medianas y pequeñas, y por el sector al que pertenecen. Hay unas que son del Estado, hay otras que son privadas, que eso quiere decir que el aporte del capital es de privados, y hay otras que son mixtas. Eso quiere decir que el capital es del Estado y de los privados. Entrando ya a la fase 5, que son diferencias y similitudes entre contrato público y privado, aquí evidenciamos las diferencias. En contratación pública, pues quienes contratan son las entidades del Estado. Se hace con el objeto de desarrollar un beneficio social, por supuesto, porque son recursos públicos y quiero dar un ejemplo, por ejemplo, la construcción de una vía o la construcción de la red pluvial de una comunidad. Se desarrolla o implementa por mandato legal, por supuesto, porque cada municipio tiene un presupuesto asignado, ¿sí? Ese presupuesto que ellos tienen un presupuesto que es de destinación específica. Quiero dar un ejemplo. En el plan de desarrollo quedó una meta que va enfocada en el tema social. Esos recursos de destinación específica se deben ejecutar para poder cumplir con esta meta y, por supuesto, ejecutar ese rubro o esos recursos que quedaron ahí contemplados. El financiamiento se hace a través de gestión de otras entidades del Estado. Por supuesto, allí depende mucho la gestión del mandatario de turno. No solamente puede gestionar a nivel departamental, sino también a nivel nacional. Y algo muy importante, que puede gestionar también con las empresas privadas. De allí también pueden conseguir recursos para beneficiar, por supuesto, a las diferentes comunidades de su municipio. A diferencia de la contratación privada, quienes contratan son las entidades de particulares, o sea, son particulares los que contratan. Se hace para desarrollar inversión de infraestructura, mejoramiento de empresa con ánimo de lucro, por supuesto. Ellos pues quieren ganar unas utilidades, ¿no? Invierten un dinero, pero quieren generar unas utilidades en el mercado que están ellos enfocados. Se solicita por acuerdo entre particulares, digamos que esa es la autonomía que tiene, digamos, la parte privada, ¿sí? En lo público, pues evidenciamos que hay una plataforma que es el SECOP 2, pero en lo privado es de mutuo acuerdo, de buena fe. Aquí hay unas partes del contrato, vamos a hablar de las partes del contrato público, que tiene un título, un cuerpo sustantivo, una exposición, un cuerpo normativo, un cierre y unos anexos. Digamos que ese cierre es cuando firman las dos partes y digamos que allí es que están completamente ya de acuerdo en el contrato como tal.
En la parte del contrato privado, pues aquí se puede evidenciar que tiene una capacidad, un consentimiento, un objeto y una causa lícita en la parte privada. O sea, la diferencia es completamente grande. Quiero hablar de los principios del contrato público y privado, pero voy a resaltar unos. Digamos que en la presentación hay varios, pero voy a resaltar los más importantes. En lo público está la planeación, la economía, la responsabilidad, esa selección objetiva, que digamos que eso es lo que busca la ley 80. También está el más importante, que es la transparencia. Digamos que solamente menciono estos principios, hay más, pero estos son muy importantes. El de la transparencia es fundamental. En la contratación privada, pues nos habla sobre los principios del derecho, de la autonomía, de la voluntad, digamos que es lo que tienen ellos, de la buena fe, también nos habla, de la consensualidad, el principio es solemne, de costumbre. Digamos que hay una gran diferencia entre, por supuesto, entre lo público y lo privado. Tipos y clasificación de contratos. Existen 6 tipos de contratación pública, los cuales son: el primero, el contrato de obras públicas. Esto quiere decir, doy este ejemplo, cuando se contrata para la construcción de una vía, o la construcción del mejoramiento de un polideportivo, o la construcción de un polideportivo. El tema de contrato de concesión de obras públicas. Aquí quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando se hace un contrato sobre los peajes a 30, 40 años, ¿sí? Quiero dar este ejemplo, ¿sí? Pero en contraprestación por la utilización de ese espacio y generar unos recursos. Digamos que esa concesión debe mantener en buen estado la vía. Digamos que ese es un ejemplo en contrato de concesión de obras públicas. En el tema de contrato de concesión de servicios, por ejemplo, aquí cuando se presta el servicio, digamos, en este caso de electricidad, en este caso en el Codensa, es un contrato de concesión de servicios. El contrato de suministro, pues es, por ejemplo, el contrato de papelería que requiere una entidad. El contrato de servicio, por ejemplo, en este caso, el ejemplo podría ser un contrato de vigilancia, ¿sí? Con una empresa de vigilancia para garantizar la seguridad de un sitio específico. Y el contrato mixto es prestar, quiero dar este ejemplo, es prestar un servicio de salud. Digamos que en las consultas que hice, tutora, es prestar un servicio de salud y adicionalmente contratar el tema de suministros, de elementos de medicamentos, etc. Digamos que ese sería el contrato mixto. En el tema de responsabilidad por incumplimiento del contrato, pues evidenciamos que el incumplimiento de un contrato hace o puede hacer responsable al contratante incumplido en todo o en parte de los daños directos que aquel incumplimiento produzca al otro empresario incumplido. Pues aquí es evidente que se generan unos temas jurídicos por el tema de incumplir con dicho contrato. Y explica la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. ¿Cómo se aplica el principio de igualdad? Pues es evidente que, como lo manifiesta la presentación, sin discriminar, con igualdad de condiciones. ¿Cómo se aplica el principio de interés general? Pues se aplica cuando se busca el bien común, el bien general de una comunidad, de una sociedad. ¿Cómo se aplica el principio de interés particular? Pues se aplica cuando se busca el bienestar de uno mismo. Es evidente que cuando se busca ese beneficio particular de uno mismo, más no el general. Termino mi presentación aquí, no sin antes desearles, por supuesto, muchas bendiciones. Muchísimas gracias.